Héroes con Guayos, el deporte que cambia el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Héroes con Guayos, el deporte que cambia el mundo. Hoy tengo el privilegio de presentarles este programa junto a mi compañero Miguel Ángel, así que les deseamos un excelente día y espero que les entretenga este programa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel. Es un gusto estar en este programa con ustedes. Bueno, muchas veces cuando pensamos en el deporte, lo primero que se nos viene a la mente son los goles, los títulos, los récords, la gloria dentro del terreno de juego. Así es, Sebastián. Pero hoy no vamos a hablar de trofeo. Hoy queremos explorar una faceta aún más poderosa, la del deporte como motor de cambio social. La historia de aquellos atletas que usaron su fama para luchar por un mundo más justo. Exacto, Miguel Ángel y queridos televidentes. A lo largo de la historia, figuras emblemáticas han trascendido lo deportivo para convertirse, pues, lo podemos decir, en faros de esperanza. Acompáñenos en este recorrido por las historias que de carácter social se han vuelto en las más importantes dentro del deporte. Y para ello nos vamos a dividir en dos frentes. Yo, Miguel Ángel, les hablaré de aquellos que combatieron la injusticia desde lo individual, con un coraje inmenso. Así es, y yo, Sebastián, les contaré sobre equipos y gestas colectivas que unieron a naciones enteras. Así que sin más preámbulo, empecemos. Mi primer frente es uno de los más valientes, la lucha contra el racismo. Y no puedo empezar con otro que no sea Muhammad Ali. Más que un boxeador, fue un símbolo de la resistencia negra. Se negó a ir a la guerra de Vietnam por sus convicciones religiosas y políticas, perdiendo su título y arriesgando su carrera. Su frase, "No tengo riña con el Vietcong", resonó en todo el mundo. Wow, Miguel Ángel, sin duda un gigante. Y en el fútbol tenemos a Pelé. En un Brasil profundamente racista, él se convirtió en el rey. Con su talento, su carisma, no solo ganó 3 Copas del Mundo, sino que ayudó a romper barreras raciales y a darle orgullo e identidad a una nación entera. Fue el embajador global de la paz y de la inclusión. Y en el tenis, Arthur Ashe fue un pionero, el primer hombre negro en ganar Wimbledon y el abierto de IIIU. Pero su legado va más allá. Al final de su vida contrajo SIDA por una transfusión sanguínea y dedicó sus últimos años a crear conciencia sobre esta enfermedad, combatiendo el estigma con educación. Bueno, y ahora hablemos de las grandes gestas colectivas. En 1998, la selección de Francia, conocida como la Black Blanc Bleu, o su traducción del francés al español negro, blanco, árabe, ganó el mundial en casa, con figuras como, no sé si recuerdan a ese tal Zinedine Zidane, hijo pues de inmigrantes argelinos. Este equipo se convirtió en un poderoso símbolo de la multiculturalidad y de la integración dentro del territorio europeo. Ese es un gran ejemplo de cómo un equipo puede representar los valores de una sociedad. Pero hay uno aún más simbólico: Nelson Mandela y el rugby. Claro, sí. Tras el final del apartheid en Sudáfrica, Mandela usó la Copa Mundial de Rugby de 1995 como un símbolo de la opresión blanca. Usó esta Copa del Mundo como una herramienta de reconciliación. Apoyó al equipo nacional, los Springboks, que eran vistos dentro del territorio como el símbolo pues de la opresión blanca. Al ponerse la camiseta del equipo y al abrazar el capitán, Mandela logró lo imposible: unir una nación que estaba en ese momento dividida. Ese momento fue magistralmente retratado en la película. El legado también se construye día a día en las comunidades. Juan Mata y su iniciativa Common Goal es un caso moderno y brillante. Él y cientos de futbolistas donan el 1% de su salario a organizaciones que usan el fútbol para el desarrollo social en todo el mundo. Claro, y no podemos olvidar a quienes luchan contra los prejuicios desde lo personal, ¿no? La futbolista Megan Rapinoe no solo es
una campeona mundial con Estados Unidos, sino también es la voz inalcanzable por la igualdad pues del género de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y pues la justicia social, desafiando abiertamente pues a las estructuras de poder que están en contra pues de estas organizaciones. También está Ibtihaj Muhammad, la esgrimista estadounidense que compitió en los Juegos Olímpicos con su hijab, rompiendo estereotipos sobre las mujeres musulmanas y convirtiéndose en un icono de empoderamiento. Y bueno, Miguel Ángel y queridos televidentes, como hemos visto, desde Ali hasta Juan Mata, desde Mandela hasta Rapión, el deporte pues tiene un poder único y es el de trascender fronteras, idiomas y culturas. Estas historias nos recuerdan que un atleta puede ser mucho más que un competidor. Puede ser un educador, un pacificador, un símbolo de resistencia y un agente de cambio. Su legado no se mide en medallas, sino en vidas tocadas y conciencias despertadas. Así es, Miguel Ángel, y este mensaje es para ti, querido televidente. La próxima vez que te sientes a ver un partido o una competencia, recuerda que detrás de esa jersey o de esa camiseta deportiva puede haber una historia de superación, una historia de lucha, que creo que va más allá pues de un resultado final o de un marcador, por así decirlo. El verdadero triunfo es dejar una huella positiva en el mundo. Y estos héroes, sin duda, lo han logrado. Y bueno, queridos televidentes, espero les haya gustado este programa. Recuerden que estuvimos en Héroes con Guayos, el deporte que cambia el mundo. Para nosotros, para Miguel y para mí, fue un honor presentarles este programa y nos veremos hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Y bueno, gracias por vernos, gracias Sebastián por invitar y gracias a la audiencia por estar atento. Adiós y hasta una próxima ocasión. Héroes con Guayos, el deporte que cambia el mundo.